Bienvenidos a la Cátedra Pedro Nel Gómez. La temática de este ciclo de conferencias es La cultura hoy, interrogando la identidad. Es una propuesta de la Escuela de Estudios Filosóficos y Culturales de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de nuestra universidad. Hoy le damos la bienvenida al profesor Santiago Gómez Castro del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana de Bogotá. El profesor Santiago Castro Gómez, realizó un doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt, Alemania, y la conferencia que va a dar el profesor, el título de la conferencia es Michel Foucault y el problema de la colonialidad del poder. Bueno, los dejamos con el profesor Santiago Castro Gómez. Buenas noches a todos y todas. Agradezco mucho a la Escuela de Estudios Filosóficos y Culturales de la Universidad Nacional de Colombia por la invitación que me han hecho para compartir con ustedes el tema que voy a presentarles esta noche. Mi conferencia se llama Michel Foucault y la colonialidad del poder. Y voy a comenzar con un epígrafe, con una cita tomada del libro Mil Mesetas de Gilles Deleuze y Félix Guattari, que les pido que tengan muy presente en el curso de la lectura. La cita dice así: toda sociedad, pero también todo individuo, están atravesados por dos segmentaridades a la vez, una molar y otra molecular. Si se distinguen entre sí es porque no tienen los mismos términos, ni las mismas relaciones, ni la misma naturaleza, ni el mismo tipo de multiplicidad. Y si son inseparables es porque coexisten, pasan la una a la otra. En resumen, todo es política, pero toda política es a la vez macropolítica y micropolítica. Uno de los temas más importantes y discutidos de la teoría social contemporánea durante las últimas décadas ha sido la relación entre modernidad y colonialidad. Las teorías poscoloniales en el mundo anglosajón han contribuido mucho a mostrar la complicidad entre el proyecto científico, económico y político de la modernidad europea con las relaciones coloniales de poder establecidas desde el siglo XVI y los imaginarios sociales allí generados. También desde los Estados Unidos y América Latina se han producido importantes reflexiones sobre este tema que se alimentan de tradiciones intelectuales muy diferentes a las asumidas por los postcolonial studies. Me refiero aquí básicamente a la red de investigación modernidad-colonialidad. También hay que mencionar por último las contribuciones hechas desde la perspectiva del análisis del sistema mundo desarrollado por Immanuel Wallerstein, también en los Estados Unidos. El objetivo de este trabajo, de esta conferencia, es cuestionar la influencia metodológica que en estas propuestas han tenido lo que llamamos una representación jerárquica del poder. Me refiero con ello a la idea según la cual el poder colonial es una estructura de larga duración que se encuentra alojada en el corazón mismo de la economía mundo capitalista desde hace 500 años y cuya lógica se reproduce en otros ámbitos de la vida social. Como pueden ver, hablamos de la influencia del marxismo y del estructuralismo en su forma de concebir el funcionamiento del poder. Argumentaremos que la dificultad de esa representación jerárquica es su incapacidad para pensar la independencia relativa de lo local frente a los imperativos del sistema, sobre todo en aquellos ámbitos que tienen que ver con la producción autónoma de la subjetividad. Para mostrar en qué consiste este problema, tomaré como punto de partida el modo en que Michel Foucault piensa el tema de la colonialidad. Mi tesis será que en sus lecciones del Collège de France
particularmente en Defender la Sociedad, 1975-76, Seguridad, Territorio, Población, 1977-78, y El nacimiento de la biopolítica, 1978-79, Foucault desarrolla una teoría heterárquica del poder, que puede servir como contrapunto para mostrar en qué tipo de problemas caen las teorías jerárquicas desde las que se ha pensado el tema de la colonialidad. De hecho, y aunque no es un tema central de estas lecciones, mi estrategia será rastrear el modo en que Foucault entiende allí el problema de la colonialidad y tratar de establecer una relación con su teoría heterárquica del poder. Para ello examinaré primero la relación entre racismo y biopolítica, para luego analizar el modo en que Foucault entiende el funcionamiento de regímenes globales de poder. Finalmente, haré unas precisiones en torno al concepto de heterarquía y mostraré su utilidad epistemológica y heurística. Entonces, primer punto, biopolítica y racismo, dejar morir a las malas razas. Consideremos primero un texto proveniente de las lecciones que Foucault dictó en el Collège de France durante el curso de 1975-76 y que fueron publicadas bajo el título Defender la Sociedad. Nos concentraremos en la clase del día 17 de marzo de 1976, cuando Foucault disertaba sobre una tecnología de poder surgida durante la segunda mitad del siglo XVIII y que denomina la biopolítica. Su tesis es que, a diferencia de lo que ocurría en las sociedades medievales europeas, el arte de gobernar hacia finales del siglo XVIII ya no consistía en hacer morir y dejar vivir, sino todo lo contrario, en hacer vivir y dejar morir. Esto quiere decir que la autoridad del soberano ya no se definía tanto por su capacidad de quitar o perdonar la vida de los súbditos que transgredían la ley, infringiendo castigos violentos en sus cuerpos, sino por el contrario, de producir la vida de sus súbditos, es decir, de generar unas condiciones sociales para que los cuerpos pudieran convertirse en herramientas de trabajo al servicio del reino. La biopolítica es entonces una tecnología de gobierno que intenta regular procesos vitales de la población, tales como natalidad, fecundidad, longevidad, enfermedad, mortalidad, y procura optimizar unas condiciones sanitarias, económicas, urbanas, laborales, familiares, policiales, etcétera, que permitan a las personas puedan tener una vida productiva al servicio del capital. Foucault intenta pensar cómo la biopolítica buscaba favorecer la emergencia de un tipo deseado de población, a contraluz y mediante la exclusión violenta de su otredad. La biopolítica declara como enemigos de la sociedad a todas aquellas razas que no se ajustan a la norma poblacional deseada. Con otras palabras, la biopolítica es una tecnología de gobierno que hace vivir a aquellos grupos poblacionales que mejor se adaptan al perfil de producción necesitado por el Estado capitalista y deja morir, en cambio, a los que no sirvan para fomentar el trabajo productivo, el desarrollo económico y la modernización. Frente al peligro inminente que representan estos enemigos, la sociedad debe defenderse, y para ello está justamente la biopolítica. En este contexto, Foucault introduce entonces la siguiente reflexión que ustedes pueden mirar, el primer texto que voy a utilizar de Foucault en el libro Defender la Sociedad. Cito: el racismo va a desarrollarse en primer lugar con la colonización, es decir, con el genocidio colonizador. Cuando haya que matar gente, matar poblaciones, matar civilizaciones. Destruir no solamente el adversario político, sino a la población rival. Esa especie de peligro biológico que representan para la raza que somos quienes están frente a nosotros. Podemos decir que pasa lo mismo con respecto a la criminalidad. Si ésta se pensó en términos de racismo, fue igualmente a partir del momento en que, en un mecanismo de biopoder, se plantó la necesidad de dar muerte o apartar a un criminal. Lo mismo vale para la locura y las diversas anomalías. En líneas generales, creo que el racismo atiende a la función de muerte en la economía del biopoder, de acuerdo con el principio de que la muerte de los otros significa el fortalecimiento biológico de uno mismo en tanto miembro de una raza o población. Muchas cosas vienen a la mente cuando uno lee este texto. La primera es de orden conceptual y tiene que ver con la relación que Foucault establece entre racismo y colonialismo. Parece claro que en las lecciones de 1976
Foucault no se interesa tanto por el racismo ejercido por los estados imperiales hacia afuera como por el racismo de los estados europeos hacia adentro, es decir, al interior de las fronteras europeas. La pregunta es, ¿por quiénes y contra quiénes se ejerció este racismo intraeuropeo? Responder esta interrogante demanda una lectura bien atenta de los argumentos ofrecidos por Foucault en su clase del 21 de enero de 1976, incluida ya en el mencionado libro Defender la Sociedad. Allí Foucault dice que su propósito es hacer una genealogía del modo en que aparece en Europa un discurso que presenta a la sociedad como dividida en dos poblaciones irreconciliables y en guerra permanente. Es un discurso según el cual el final de la guerra no puede llegar mediante una conciliación con el enemigo, a través, por ejemplo, de un mecanismo jurídico que obre como mediador neutral entre las partes, sino que solo podrá llegar cuando uno de los oponentes destruya completamente al otro. Quien triunfe en este conflicto será la población que demuestre su superioridad física, energía, fuerza, étnica, limpieza de sangre, y moral, valor y entereza, sobre la población enemiga. Es un discurso que tiene connotaciones mitológicas, pues postula el retorno de una edad de oro en la que el orden social será restaurado como era en el principio, como ha debido ser por siempre y para siempre. Se trata, en una palabra, del discurso de la guerra de las razas, en el que la raza superior terminará no solo dominando, sino destruyendo por completo a la raza inferior. Para hacerles corta una historia larga, Foucault quiere trazar una genealogía del modo en que el discurso de la superioridad física, étnica y moral de unas poblaciones sobre otras se convierte en un dispositivo biopolítico del Estado moderno. Su tesis es que este discurso aparece en diferentes momentos y con diferentes coyunturas. Primero a fines del siglo XVI y mediados del siglo XVII en el seno de la emergente burguesía inglesa. Luego en el siglo XVIII como arma de la aristocracia francesa en contra de la burguesía. Después en el XIX bajo el ropaje del darwinismo social y finalmente en los campos de concentración nazis y en los gulags soviéticos durante el siglo XX. En suma, Foucault quiere presentar una genealogía del racismo como tecnología biopolítica en manos del Estado que se concretiza en diferentes situaciones. Lo que le interesa entonces no es el racismo en sí mismo, sino el racismo en tanto que formación discursiva y en tanto que dispositivo estatal de guerra sobre poblaciones indeseadas al interior de las fronteras de Europa. Poblaciones sobre las que la biopolítica no se aplica como tecnología para hacer vivir, sino como estrategia para dejar morir, es decir, para matar.